Las primeras ocasiones que empezó a celebrarse el Día de la Lengua Materna en México y en la región, apenas llevábamos 2 o 3 personas. Cada año va creciendo, pero no por inercia, sino porque observo que hay un genuino interés. Al principio solo coincidíamos personas que hablábamos de comunidades indígenas. Se fueron sumando la propia población de las comunidades y ahora hay diálogos en ocasiones muy intensos porque, bueno, no estamos obligados a coincidir, pero este tipo de eventos no deberían ser justo eso, eventos, sino deberían ser actividades permanentes. Bien, esperemos un poco la magia de ¿qué es? Es que el Mac no le sé llamar. No quiero. No sé cómo pasar la pantalla. Supone que todos los nahuas pertenecen a un mismo grupo humano, y esto no es así. Los nahuas en México, en Veracruz e incluso en nuestra región no conforman un solo grupo humano. Hay una diversidad biológica, lingüística y cultural entre ellos, y por supuesto esto es resultado de procesos históricos diferenciados. Cuando simplemente hablamos del nahua del centro de Veracruz, simplificamos una historia milenaria. Mi intención es explicar esa historia a grandes rasgos para un poco también explicar a todos aquellos que han trabajado en campo, incluso en las propias comunidades, por qué en un lugar saludan de una forma, en otros de una manera distinta, o esta situación de cuando ya aprendimos a llegar a una comunidad, en la siguiente comunidad estamos diciendo algo que es inapropiado. Entonces, ¿por qué nos pasa eso, no? Y una de las explicaciones más comunes, incluso en el medio docente, es que el vecino de al lado habla mal el náhuatl y aquel lo habla bien, etc., ¿no? Bueno, todos hablan de manera diferente. Bueno, aparte de la propia habla individual, el ecolecto que llamamos, es decir, la manera en que habla un grupo, también tenemos las variantes dialectales, las formas distintivas de una región para hablar. Y finalmente lo que quisiéramos que todo el mundo utilizara, pero eso no existe. No existe un idioma español, tampoco un náhuatl estandarizado, que todos nos comunicamos perfectamente. Quien haya escuchado hablar a Diego Armando Maradona entenderá que eso es, en el español es imposible. No tendría por qué ser así en el idioma náhuatl. Igual tienen sus distintas variantes, ¿no? O aquellos que han pedido memelitas y les dan pellizcadas. Ese tipo de cuestiones son normales en cualquier grupo humano, en cualquier cultura, etc., ¿no? Entonces, a partir de ello, de esta enorme diversidad y que solemos no reconocer, porque no la reconocemos en nosotros mismos, quisiera hablar un poco de cómo los distintos grupos nahuas que hay en la región llegaron a la zona y conformaron algo que he llamado la Babel Náhuatl. Una zona rica, muy diversa en lo que se respecta al idioma náhuatl, que en el caso de la Sierra de Zongolica, dependiendo de quién lo diga, bueno, si me preguntan a mí, tiene 19 municipios. Si le preguntan, por ejemplo, a Andrés Hasler, tendría 15, a otros autores tiene 12, en fin, dependiendo de quién se lo pregunte. La definición de la Sierra de Zongolica territorialmente se reduce o se amplía. Habría 2 criterios fundamentales: uno, que sea montañosa, y segundo, donde haya una población náhuatl. Para algunos, por ejemplo, Ciudad Mendoza no pertenecería a la sierra. Bueno, eso es una cuestión de su propia historia, ¿no? Está Necoxtla, que es bajada en la mesa de Santa Rosa, se funda la Sixa y luego se baja a la cabecera municipal, pero tiene una fuerte raíz indígena náhuatl. ¿Sí? ¿Les parece bien? Si están muy atrás, podrían acercarse para observarlo.
Bien, dentro de ello la Sierra de Zongolica como la Babel Náhuatl, con estos dos criterios, no se reduce tampoco al estado de Veracruz. La sierra forma parte de un macizo montañoso que está conformada, dividida, digamos, artificialmente o para los no indígenas, entre la Sierra Negra, la Sierra Mazateca y la Sierra de Zongolica. Está dividida entre Puebla, Oaxaca y Veracruz. Es una división muy artificial porque, bueno, estando en la sierra a veces no nos damos cuenta cuando pasamos de un estado a otro, porque básicamente vemos poblaciones muy similares. A veces tenemos que preguntar dónde estamos, ¿no? Si ya pasamos a otro estado. Y es que forman una unidad cultural desde tiempos realmente muy antiguos. Bien, esa sería entonces la primera imagen, el territorio a revisar. Es una visión diferente si vemos los mapas actuales, o aquellos que tienen en su aplicación su GPS para no extraviarse, tendrían una visión muy distinta a esta. En la Sierra de Zongolica, les decía, la diversidad biológica, hay un rasgo que, de una forma en que no sea incómodo para los presentes. Los nahuas de Veracruz son los más bajitos de la Sierra Zongolica, son los de menor estatura de todo el país. Y es que originalmente no eran nahuas, formaban parte de los grupos que llamamos otomanes, es decir, las lenguas oaxaqueñas. Esta población originalmente hablaba los antiguos idiomas mazatecos, popoluca, chinanteco, huicateco, ¿no? Son las poblaciones más cercanas a la Sierra de Zongolica. Cuando va a llegar la población nahua posteriormente, el tipo biológico que se expresa en la altura y en las características del rostro, e incluso en las huellas dactilares, queda un parentesco más vinculado a Oaxaca que al resto del estado. Entonces, si tomamos una muestra de 100 habitantes de la Sierra de Zongolica, de Chicontepec y otros 100 de Pajapan, en el sur de Veracruz, también nahuas, las diferencias son notables, son más altos. Claro, los nahuas del Valle de México eran todavía más altos. Y esto viene o apunta a lo que decía al principio. No existe una diversidad, no existe una unidad biológica entre los nahuas. Hay distintos tipos de nahuas. Los nahuas de la Sierra de Zongolica tienen una base biológica muy diferente a todos los nahuas del estado de Veracruz. Bueno, de hecho, el resto de la población indígena del estado tiene otro origen, maya. En tiempos prehistóricos, es decir, unos 6.000, 7.000 antes de Cristo, toda la costa del Golfo, todas las llanuras, desde Tamaulipas hasta Campeche, había una sola población. Posteriormente irán llegando tepehuas, totonacos, otomíes, nahuas, popolocas al sur de Veracruz, etc. Todos ellos van a heredar el tipo físico de esta población que llamamos mayense, que pasados los siglos va a dar origen a los mayas actuales. Entonces tenemos como dos grandes grupos de población biológicamente. Por un lado, la población mayense, que es, por eso son muy parecidos los huastecos, totonacos, tepehuas, nahuas, etc. Y por el otro lado, la población que llamamos macro-otomangue, es decir, de lenguas oaxaqueñas, que está en la Sierra de Zongolica. Para época prehispánica son los dos grandes grupos humanos que vamos a tener, y de ahí vienen, son los principales troncos genéticos de la población indígena en Veracruz. Bien. ¿Hasta aquí iríamos bien? Sí. Bien. Como ustedes saben, se los han de haber platicado en la primaria, y si no, se los recordaron en la secundaria y en la prepa, que en Tehuacán se descubrió el maíz, se inventó, se empezó a cultivar el maíz, ahí tiene su origen. Bien, esto es cierto, entre 3.400 y 2.000 ya más o menos se había domesticado el maíz, había aldeas o grupos que permanecían mucho tiempo en un solo lugar, la migración estaba dando a su fin. Dada la cercanía del valle de Tehuacán, suponemos que ese proceso es muy similar en la Sierra Zongolica, con una salvedad,
el Valle de Tehuacán es muy árido respecto a la Sierra de Zongolica. Entonces aquí pudo haber florecido de una forma más fuerte, con mayor población, pero no hay excavaciones arqueológicas. Por eso continuamos todavía tomando la historia del Valle de Tehuacán conocida para decir que más o menos fue lo que ocurrió en la Sierra de Zongolica. También considerando el hecho de que en ese periodo hay por lo menos 3 grandes explosiones del pico de Orizaba, que va a afectar hasta el Valle de Orizaba, incluso maltrata, pero no afecta a la Sierra de Zongolica. El Valle de Orizaba y hacia el Valle del Río Seco, en la región de Córdoba, tienen otra historia diferente debido a las cuestiones de los volcanes. Sabemos que más o menos hacia el 10.000 a.C. ya hay población en la región por los hallazgos en maltrata de un mamut, pero está a 5 metros de profundidad. Es decir, si quieren encontrar esa población prehistórica hay que excavar bastante, y esto es debido a las capas de lava, de lajares, que el pico de Orizaba va a expulsar, y toda esa población, si sobrevivió, debió huir de la zona. Hay periodos de 100, 200 años, otra erupción, etc., y es muy difícil localizar esa historia. Por eso nos referimos entonces a la historia que se ha encontrado en el Valle de Tehuacán. Bien. El Valle de Tehuacán, igual que el Valle de Maltrata, donde sí se ha excavado, tenían entonces población otomanga. Esa población va a ser sustituida muy pronto, bueno, más o menos hacia 500 después de Cristo. Bueno, esta imagen es la de los mayas. Siguiente. Y esa es la de la población macro-otomanga. La anterior, no, antes. Esa es la de los mayas. ¿Y la siguiente? No. Se observan Este es un agua de Pacapán y este es un agua de Zongolica, un agua de Huatusco. Estos son los más antiguos, gran parentesco. Hay un estudio de maestría en la UNAM sobre las huellas, la evidencia digital, y es el mismo resultado. O sea, son parientes los oaxaqueños y la gente de Zongolica con mucha claridad. Ese punto ya está claramente señalado. Si alguien tiene problemas con su estatura, en tiempos prehistóricos eso se resolvió, no nos corresponde a nosotros resolverlo. Bien. Derivado de esta población maya, en tiempos más recientes, cuando ya hay aldeas, ya hay cerámica, ya tenemos agricultura, entonces vamos a hablar de una población llamada de Remojadas, que va a estar en todo el centro de Veracruz. Es un sitio en Soledad de Doblado, que va a dar origen a una cultura que conocemos muy poco, pero que tiene raíces mayas. Esa cultura llega hasta la zona de Córdoba, abarca un poco hasta la altura de Nogales, y de ahí hacia arriba más o menos lo que tenemos es cultura oaxaqueña. Entonces estamos en una zona de frontera. La Sierra de Zongolica, bueno, está en esta dinámica, seguramente tiene contacto con la costa del Golfo, con estos grupos de origen maya, y va a tener también contacto con los olmecas arqueológicos. Este grupo que está entre 1200 y 400 después de Cristo, y que vamos a conocer por las cabezas olmecas y las piezas arqueológicas tan hermosas. Se le ha denominado la cultura madre, pero bueno, esto tampoco es así. Es una cultura muy importante, pero hay varias culturas contemporáneas, y más bien sería como una hermana mayor entre muchas otras. Una de esas otras culturas es la de la Sierra de Zongolica. Lo sabemos, pero no hemos podido probarlo porque no hay excavaciones todavía en la zona. Bien. Ahora, los primeros nahuas. Siguiente, por favor.
Bien, así sería más o menos la distribución de estos grandes grupos de población. Los mayas veracruzanos hacia la costa, los oaxaqueños en la Sierra Esongólica y la Sierra Norte, la Sierra Mazateca y Negra. Siguiente, por favor. Bien, tenemos ya población, la presencia de olmecas arqueológicos y ya hacia el 500 después de Cristo estarán llegando el primer grupo náhuatl que conocemos como olmecas y calacas. Seguramente no han escuchado de ellos porque en la primaria, secundaria, en los libros de texto, incluso en los medios de comunicación, todavía no se han, digamos, legitimizado. Es un tema muy interesante, más bien discusión entre los que nos dedicamos a estos negocios, pero se han vuelto muy importantes para entender la cuestión de la población indígena, sobre todo en esta parte de Veracruz. Bien, los nahuas en general, su lengua, tenemos dos grandes grupos, los nahuas del este, o nahua oriental, y nahua de occidente. Van a venir de algún lugar hacia el occidente, del norte, en fin, esa parte todavía es como polémica. Llegan a un sitio que todos han de haber escuchado, seguramente fueron a cargar energía por ahí en algún momento, que es Teotihuacán. En Teotihuacán hay varias poblaciones y una de las más importantes son los nahuas. Siguiente, por favor. Esta es la parte de la culturas remojadas. ¿Sí? Y aquí tenemos los primeros nahuas. Bien, esa pieza, la anterior, perdón, la que está en estaba en aquel extremo. Ándale, gracias. Es la llamada estela de Tepatlasco. Si han ido al Museo Arqueológico de Orizaba habrán visto su imagen, porque ahí es donde encontramos estos dos tipos físicos. Los olmecas se les suele llamar así porque están formados por al menos dos grandes grupos humanos, uno de baja estatura y otro de mayor altura, que corresponden muy bien a lo que les decía anteriormente, los macrotomangues y los meyenses. Esa estela fue encontrada en Maltrata, obviamente se la robaron, aparece en Orizaba, no sé por qué todo lo robado aparece en Orizaba, y posteriormente, como bueno, no son los únicos, es trasladada a la Ciudad de México. Actualmente se encuentra en el Museo Nacional de Antropología, es una pieza con un grabado extraordinariamente fino, muy sutil, hay que verlo con mucho cuidado, pero que nos ayuda mucho a entender esto que anteriormente les decía. Hay dos tipos físicos, dos tipos humanos en la región. De ellos va a surgir lo que ya conocemos como olmecas y calacas, es decir, los nahuas del este. Va a llegar, siguiente por favor, van a llegar a Teotihuacán, un idioma que le llaman protonahua, es decir, el abuelito o el tatarabuelito del idioma náhuatl. De ahí va a ir evolucionando. Más o menos recuerdan sus palabras como a los 2, 3 años cuando empiezan a hablar. Han visto ese proceso con niños, supongo, ¿no? Y ese niño que incluso nosotros pretendemos comunicarnos con ellos en ese idioma bebé, y que bueno, no funciona, va evolucionando. Bueno, así sucede con los grupos humanos. De un lenguaje breve, muy simple, va adquiriendo nuevas experiencias, conoce nuevos lugares, situaciones, y el idioma va terminando por ser muy grande. Luego, si tienen un hermano que se fue al norte, ¿sí les ha ocurrido? Que regresa y al rato es de la familia, pero si habla de otra forma, ¿no? Pues sí, biológicamente es nuestro pariente, pero lingüísticamente parece que pertenece a otro lugar. Y de hecho, ¿qué ocurre? Bueno, los idiomas se separan, como en familias, ¿no? Como si fuera un árbol genealógico. Tenemos entonces ese protonahua muy antiguo del cual se van a derivar las dos grandes ramas, los dos hermanos, el nahua del este y el nahua de occidente. De cada uno de ellos van a tener nietos, bisnietos, tataranietos, etc., ¿no? Y vamos a llegar aquí a esta región. Bien,
Hay uno que se va a Oaxaca y posteriormente desaparece, es el llamado Pochuteco, del cual descendería la mayoría de los nahuas, o está muy emparentado a los nahuas más antiguos en el estado de Veracruz. ¿Se podrá ver la parte de abajo? Dentro de los glifos de Teotihuacán. Es la primera muestra de escritura que se ha localizado y se puede leer en un náhuatl muy antiguo, en uno de estos tatarabuelitos del náhuatl, que, bueno, los lingüistas todavía no se ponen de acuerdo del todo, pero sí podríamos decir que entre 300 y 450 después de Cristo ya tenemos la raíz de lo que posteriormente será el idioma náhuatl, y está en Teotihuacán. Teotihuacán tiene que venir a la costa del Golfo porque todos los grupos humanos deben controlar las reservas de maíz aquí en la costa del oriente, porque en tiempos de hambruna, si no tienen esas reservas, simplemente no pueden sobrevivir. Entonces, teotihuacanos, cholultecas, tlaxcaltecas, mexicas, incluso en el periodo colonial, si no controlaban reservas de maíz en el centro de Veracruz por lo menos, las civilizaciones no podían sobrevivir. Estaban obligados a venir hacia la costa del Golfo. Siguiente, por favor. Y esto hace que los teotihuacanos bajen, y hacia 480 ya tenemos evidencia de que en el centro de Veracruz, porque hay un vaso maya, donde igual está la palabra cacao, que se puede hablar ya en un náhuatl oriental, se puede leer en un náhuatl oriental, van a aparecer los nahuas del este, que son los olmecas y calancas ya al momento de la conquista española, así se les llama. Los últimos nahuas, o náhuatl del este que más o menos se pueden identificar, están en Tenejapan, Comapa y Tenampa. Comapa, en la región de Huatusco, bueno, hace como 10 años hablé con las últimas nanitas, las señoras mayores hablantes del náhuatl, ya eran las últimas y nadie más ya lo hablaba, supongo que se extinguió por allá, y Tenampa en la zona igual de Huatusco. Pero Tenejapan es una población que está en la entrada de la sierra y que el idioma está muy fuerte, ¿no? Todavía ahí. Bien, los nahuas del este van a evolucionar, van a estar presentes en Cacasca. Si pudiera al anterior, por favor. Desde el altiplano, en la zona, en el estado de Tlaxcala, donde estaba Cacasca, van a estar controlando. Luego hacia 820, 821 hay una erupción del Popocatépetl y se van a concentrar en Cholula. Para esto van a empezar a controlar todos los caminos hacia el oriente y van a empezar a tener pequeñas colonias o asentamientos. Ahora sí, siguiente. Ellos son los que van a ocupar la Sierra de Zongolica. Son los primeros nahuas de los cuales tenemos noticia y podemos fundamentarlo lingüísticamente a partir de los estudios de Andrés Kassler. Pero arqueológicamente solo tenemos una prueba. Bueno, hay dos, pero la otra es imposible encontrarla, verla. Hace unos 20 años en Tlaquilpa, atrás de la iglesia, encontraron dos estelas. Ahí está una. La gente las tomó y las puso a la entrada, las empotraron de hecho, en la entrada de la iglesia y reciben culto. Es decir, uno puede ir y tienen sus veladoras, etcétera. Una quedó detrás de de la puerta y detrás de, ¿cómo se llama? ¿Dónde están los santos? El santo de vitrina. Sí, pero para cargar un palio. Entonces hay que quitarlo, pero se quita entre varias personas y es delicado hacer esas maniobras si uno no es de ahí. Entonces solo se puede fotografiar una. Observarán que tiene los mismos rasgos que esta estela de Cholula, la parte de aquí de abajo de Teotihuacán y la parte superior de Cacasca. Esta estela es muy importante porque su estilo artístico nos permite vincular tanto a Cacasca como Cholula como Teotihuacán. ¿Sí? Lamentablemente no ha sido ni siquiera registrada, no está en el registro arqueológico de Lina, por ejemplo, como una pieza. La única ventaja es que está literalmente empotrada en cemento y va a ser difícil que se la lleven.
pero es la llave que nos permite vincular tanto la cuestión lingüística como arqueológica con los conocimientos que tenemos de otros lugares. Y es lo que nos permite decir, sí, el grupo humano que está en Cacascla, Cholula, Teotihuacán, en Agua del Este, también está presente en la Sierra de Somolik. Ojalá tuviéramos más evidencia. El siguiente, por favor. Bien. El siguiente grupo, los nonoalcas, son los misteriosos personajes para algunos. O sea, si estamos estudiando desde la Ciudad de México o desde Europa, son misteriosos. Si los estudiamos desde aquí, pues los vemos pasar todos los días, los saludamos. Entre ellos están los habitantes de Necoztla. Ellos son descendientes de los nonoalcas. Tenían una provincia en los alrededores de Tula, que posteriormente, hacia el año 1050, salen de ahí, abandonan la ciudad, pasan por Puebla y llegan a Tehuacán. De Tehuacán van a entrar a Tehuipango. En Tehuipango fundan Amoltepan, este lugar donde se hace la misa de Santiago Tehuipango cada año. Es un sitio arqueológico. Los nonoalcas van a ocupar la sierra en un lapso de 5 generaciones a partir de Tehuipango, y van a llegar hasta 2 puntos. Uno de ellos es el Cerro de Xochitl. Sí lo ubican, ¿verdad? Son de aquí. Ahí frente a Tecamaluca. Ese es uno de sus puntos límites. Significa que esta parte estaba dentro de la provincia de Nonoalca. El siguiente punto es Xalapa, que ahora es Jalapilla. Que todavía sí se le llama Xalapa, a un pequeño nacimiento de agua en Jalapilla. Entonces, si ponemos una línea imaginaria, porque tenemos un documento de la historia tolteca chichimeca donde están los puntos que delimitan la provincia, podemos ver que esta zona está ya dentro de la gran provincia de los nonoalcas. Siguiente. Bien. Entonces, tenemos que esta es la ruta. Por un lado están los nonoalcas, que vienen de Tula, y por otro lado vamos a ver, muy poquito después, un segundo grupo, que son los chichimecas. Empiezan hay una enorme sequía en el occidente y norte de México. Se mueven primero hacia el Valle de México, luego hacia Puebla, Tlaxcala, y posteriormente, como muchos grupos humanos, empiezan a bajar hacia el oriente. Bueno, esa ha sido la historia de Veracruz desde tiempos prehistóricos. Todos los grupos llegan aquí hasta el año de 2005, que fue el primer año en que la población que sale del estado es mayor a la que viene, ¿sí? En ese año hubo un cambio drástico, muy drástico en la historia de Veracruz. Mientras tanto, todo el mundo quiere venir a Veracruz, ¿sí? Antes de ese siguiente, por favor. Bien, los nahuas chichimecas, se alcanzaban a ver el pico de Orizaba, ¿verdad? No. Sí. Ya. Y el río Jamaco. El gran río Jamaco. Es un mapa de Pautincha, uno de los dos. Habla de las conquistas de estos grupos nahuas chichimecas. Uno de los sitios a los que van a entrar es precisamente a Zongolica. Ahí, en uno de ellos tenemos el único glifo de Zongolica. Les decía, llegan hasta Cholula, y ahí van a expulsar a los olmecas y calancas, los cuales se retraen hacia el oriente. Posteriormente, estos grupos chichimecas van a recorrer el centro de Veracruz, conquistando pueblos entre 1150 y 1200. Siguiente, por favor. Bien. Aquí van a fundar algunas colonias. Una de ellas es Soncolco, otra es muy probablemente Tequila, y una muy conocida por ustedes es Ahuilizapan. ¿Sí? Ahuilizapan, que no es Orizaba, ese es otro lugar distinto, sino es este lugar que se llama Tesmalaca. De hecho, se llama el Manzano II. Ahí está el sitio arqueológico de la congregación, que es agencia municipal o congregación de Tesmalaca, municipio de Mariano Escobedo. Está allá cerca del volcán, porque allá hay minas de obsidiana, y es muy importante para ese momento. No estaba donde ahora se encuentra Orizaba. Bien, bueno, quería darles la sorpresa. Los últimos descendientes de esta migración, que ya son nahuas de Occidente, ya hablan otra variante del náhuatl. Los nonoalca también hablan una variante
de Occidente, más emparentada con la de los chichimecas, pero aún así distintas. Los últimos migrantes dentro de esta gran migración son los tlaxcaltecas. Van a llegar y fundar colonias en el centro de Veracruz, como son Colco, Tequila, Texmalaca e Izhuatlán. Izhuatlán sí estaba donde ahora está el Palacio de Hierro hacia arriba. Ese es el antiguo Izhuatlán. Y los izhuatecos son los últimos descendientes de esas grandes invasiones de grupos chichimecas que ocurren más o menos entre los siglos XI y XII de nuestra era. Bien, como verán, esa es una de las razones por qué los izhuatecos y los nonoalcas de la sierra no hablan así bien. No tienen problemas después de un rato para comunicarse, pero es como cuando han hablado con algún español, sobre todo si es del área vasca, por ejemplo Barcelona, en esa zona como que hay dificultades, hablamos español pero tenemos problemas. Le pasa lo mismo a izhuatecos y a la gente de Zongolica. Bien, siguiente. Los chichimecas van a visitar Zongolica en el año 1184, está en el mapa de Cuautincha, el número 1. Aquí hay gente de la sierra que habla náhuatl, porque ese siempre es para literalmente agarrarse de los pelos, ¿no? Porque significa cabellos torcidos, ¿no? En la sierra hay muchas explicaciones de qué significa Zongolica y tiene que ver con una mala ortografía. Desde entonces la ortografía es el coco de esos glifos. Y bueno, ese es el único glifo conocido. Es un atado de cabellos, amarrado, y le da esta forma, ¿cómo llamaríamos? Una coleta, una coletita, para indicar cabellos torcidos. Un rasgo que distinguía a los nonoalca era sus grandes melenas, y les llegaba incluso hasta la cintura, hay descripciones de ellos, y estaban muy retorcidos, no como cabello merino, pero sí mucho más que cualquier otro grupo indígena en México, ¿no? Y ese rasgo que los distinguía le daba su nombre, Zoncoliucan. Bueno, le daba el nombre al lugar, Zoncoliucan. Siguiente, por favor. El siguiente grupo humano que va a llegar a la zona, de ellos tenemos bastante documentación, son los que denominamos aztecas. Van a entrar en guerra por las mismas razones que llegan los teotihuacanos, porque necesitan las reservas de maíz de Veracruz para sostener su población. Ellos tienen una gran hambruna entre los años 1450 a 1454. Cuando termina la hambruna, lo primero que tienen que hacer es venir al centro de Veracruz a obtener esas reservas. Posteriormente va a haber dos grandes hambrunas en el Valle de México, pero ya habían logrado dominar gran parte del centro de Veracruz y salvan esas grandes, ese problema, ¿no? Entonces, claro, la población del